Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa noche. Es para mí un enorme placer, un enorme gozo en mi corazón, al igual que toda la iglesia local de Sébaco, expresarle a Dios muchísimas gracias por este momento especial de estar todos reunidos con el objetivo de glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Si estamos acá el día de hoy con vida, estamos con salud y estamos acá, no es por coincidencia, no es porque lo merezcamos, es porque la misericordia de Dios se ha manifestado un día más en nuestras vidas. Así que, debido a eso, en este precioso momento, en mi nombre y de parte de toda la iglesia de Sébaco, les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? En el caso particular del pastor Walter Medina y toda la iglesia Vida Nueva de San Isidro, ¿verdad? Para quienes los recibimos con un fuerte aplauso, hermanos. Asimismo también recibimos en este precioso lugar al pastor Andújar, también con toda la iglesia. Fuente de Luz en Matagalpa, sean bienvenidos también. Asimismo también tenemos el honor de recibir con bienvenida al pastor Ismael Gutiérrez, pastor de la Trinidad. Bienvenido. Asimismo también tenemos el honor de darle la bienvenida al pastor Felipe Rodríguez y su esposa Marta Pacheco. Bienvenidos. Y así tenemos también el honor de darle la bienvenida al pastor Víctor Buitrago, de origen colombiano, actualmente vive en Canadá y será quien lleva la enseñanza de esta preciosa noche. Dios valora el esfuerzo que todos ustedes han hecho y de nuestra parte también muchas gracias. Estar aquí juntos, todos reunidos, nos llena de mucho gozo y todo para... Este culto me recuerda cuando yo era joven, hace muchos años. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo tenía 14 años y medio apenas. Y la iglesia donde conocí a Cristo Jesús tenía lugares así para entre semana, hacían cultos, se llamaban campos blancos o iglesias en formación, les dicen ahora, ¿no? A los campos blancos les dicen ahora iglesias en formación. Ustedes no saben cuánto nos gozábamos nosotros en esos cultos y cuánto aprendí yo en esos cultos, porque yo aprendí bastante del Señor y de la Biblia en esos cultos. Amén. Estoy aquí, hermanos, con el propósito de compartirles la palabra del Señor. Amén. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Voy a leer por ahora solo un versículo. Gálatas capítulo 3, el versículo 13, dice: ahí está bien, hermano. Desde que no coja la corriente. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Padre, yo te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo sea quien habla a cada mente, a cada corazón, que tú, Señor, hables de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Solo tú sabes la necesidad de cada quien, y te suplico que te manifiestes en una forma poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Amén. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.
quiero hablarles en esta noche de 3 razones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió. Tengo entendido que invitaron a varias personas que no conocen a Cristo y seguramente voy a dirigirme más hacia ellos, pero los que ya son cristianos creo que deben de interesarse mucho más. ¿Por qué razón? Porque si de algo debemos conocer los cristianos es acerca de las razones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió. Amén. Eso es básico en el conocimiento de nosotros los cristianos, porque la razón de ser del cristianismo es Cristo Jesús, su sufrimiento, su sacrificio, su resurrección, es el centro de lo que somos nosotros y de lo que es la vida cristiana. No puede haber cristianismo sin Cristo. Claro, en la historia de la iglesia encontramos, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, encontramos que el Señor dice: hey, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Supuestamente le está hablando a una iglesia cristiana, pero ¿dónde está el Señor? Está afuera. Y le dice: si ustedes me dejan entrar, yo voy a entrar. Pareciera que hoy las iglesias también están en esa tónica de no dejar entrar al Señor a su iglesia. Y por eso tenemos que nosotros estar conscientes y saber de la mejor manera posible por qué vino Cristo, por qué sufrió, por qué murió. Entonces voy a hablarles hoy de tres razones por las cuales el Señor Jesucristo sufrió y murió. La primera: el Señor Jesucristo sufrió y murió para complacer a Dios Padre. Yo no sé si usted puede abrir rápido su Biblia, si no, por la fe, créame que lo que yo le voy a decir es la verdad. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, escuchen, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios, amén. Entonces, el Señor Jesucristo sufrió la cruz del Calvario porque quien lo quiso meter en ese sufrimiento, en ese quebrantamiento, fue Dios Padre. Dice aquí el Salmo, en Isaías 53, dice: con todo eso Jehová, es decir, el Padre, fue el Padre quien quiso, dice, quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Y el Señor Jesucristo no forcejeó con el Padre. Él venía dispuesto a hacer la voluntad de Dios Padre. Amén. Y esa voluntad incluía el sufrimiento. A veces nosotros no logramos como entender, como percibir todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Él tuvo varios momentos en su vida en las que se notó el sufrimiento de una manera exagerada y especial. Todo el sufrimiento del Señor Jesucristo fue idea de Dios Padre. Eso no puede usted olvidarlo en ningún momento. Si miramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note esto: Isaías 53 se escribió 750 años antes de que Cristo viniera. Así que desde ese tiempo es profetizado ya el sufrimiento del Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que desde allá, desde el cielo mismo,
se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre ellos tres llegaron al acuerdo que para salvar al hombre, uno de los tres tenía que venir y estar dispuesto a derramar su sangre por nosotros los pecadores. Desde antes de que se fundara el mundo, desde antes de que Dios creara al hombre, ya Dios tenía ese plan de salvación para nosotros. A Dios no lo cogió por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Eso ya estaba en la mente, en el plan de Dios, y por eso el sufrimiento de Cristo fue planificado allá, en la eternidad. Fue planificado para que Él sufriera y muriera por nosotros. Isaías predice el sufrimiento de Jesús de una manera tan vívida que si usted lee conmigo, vamos a volver a Isaías 53 y quiero leerlo un poquito más despacio ahora, porque ahora sí voy a leer Isaías, a ver, me fui por donde no era. Isaías 53, ¿qué se hizo este Isaías? Me está escondiendo Isaías aquí en mi Biblia. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y comienza a describir Isaías lo que va a pasar con el Señor Jesucristo en cuanto al sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, escuchen, Cristo Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue por sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese sufrimiento que nos muestra Isaías es Dios ha determinado en la eternidad que la única forma en que el hombre se salve es a través del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Entonces allá en la eternidad Dios determina eso, y desde allá determina que el Señor Jesús tiene que entregar su vida para que se derrame su sangre preciosa, para que nosotros seamos limpios de todo pecado. Amén. Entonces, el sufrimiento de Cristo Jesús es parte del plan de Dios. En Efesios capítulo 5 encontramos como la razón principal de este sufrimiento y del plan de Dios. Dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó, escuchen, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el Señor Jesucristo nunca protestó al Padre por el sufrimiento. Siempre se sometió a la voluntad de Dios, aún en el momento del sufrimiento. Cristo también sufrió y murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. En Hebreos, usted tiene que andar, como decimos nosotros en Colombia, andar trucha con la Biblia y rápido moviéndose, porque yo lo voy a llevar por toda la Biblia. Hebreos capítulo 5, el versículo 8 dice: y aunque era hijo, escuchen, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Cristo sufrió y murió para aprender obediencia y ser perfeccionado. Escuchen, ser perfeccionado. El Señor Jesucristo murió para ser perfeccionado también. Él era un humano, tan humano como usted, como yo. Él tuvo todo el proceso de gestación que tuvimos nosotros. Él duró
meses allá en el vientre de María y se formó como todos nosotros nos hemos formado, nació como nosotros nacimos. María tuvo dolores de parto, quizás tuvo que gritar y todo lo que te cuento, las mujeres son las que me entienden a mí en este momento. Todo eso lo pasó el Señor Jesucristo. Y muy seguramente cuando el Señor Jesús era pequeñito, María tuvo que darle sus nalgadas para que aprendiera a comportarse. Tuvo que disciplinarlo y enseñarle la disciplina de la casa. La educación de los niños en el pueblo de Israel estaba a cargo de las madres. Eran las madres las que los ayudaban a ellos a aprender la ley. Ellas eran las que los guiaban a que aprendieran la ley para que cuando tuvieran 12 años fueran y se hicieran hijos de la ley. Por eso el Señor Jesucristo, usted encuentra en Lucas el relato que cuando tenía 12 años fue a Jerusalén y estuvo con los doctores de la ley. En esa situación él se estaba haciendo hijo de la ley y se quedó un día más o 2 días más, yo no sé cuántos días más se quedó hablando con los doctores de la ley. Él creció como cualquier otro niño. Seguramente, yo no sé qué juegos tienen los nicaragüenses. Nosotros jugábamos trompo, jugábamos garbiches, bolas, ¿cómo le llaman ustedes? El yoyo, todas esas cosas. Y yo me imagino al Señor Jesús todo cara sucia, con las rodillas todas peladas y sucias, porque estaba jugando con sus amiguitos, porque él tuvo una infancia tan normal y natural como usted o como yo. Dice ver que él era tan hombre como nosotros y dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Amén. El Señor Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado a través de haberse hecho hombre. No es que él fuera desobediente, no, porque él está sin pecado. O sea, no era esa desobediencia pecaminosa como la nuestra, sino la desobediencia de los niños normal, natural, donde la mamá tiene que estar corrigiendo al niño y el Señor fue aprendiendo. Noten por ejemplo el incidente que les estoy mencionando de Lucas, cuando el Señor es llevado a ser hijo de la ley, que se le escabulló al papá y a la mamá, se le escabulló, se les perdió, y ellos se dieron cuenta tiempo después cuando me dijeron, oye, ¿dónde está el chivo este que se nos hizo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y comenzaron a buscarlo entre toda la caravana que iba, entre los amigos, entre los vecinos, entre los familiares, y no lo encontraron por ninguna parte. Ay, Dios mío, yo imagino a María la angustia, porque una madre se angustia cuando no encuentra a su hijo. La angustia, ¿qué muchacho? Perdón cuando yo digo chino, es que en Colombia nosotros decimos chino a los jovencitos, a todos decimos chino. No es porque sean de la China, sino que siempre decimos chino. Entonces, María pensando, ¿y este chino qué se me hizo? ¿Por qué se me perdió así? Al fin lo encontraron. Note eso. Eso no es un acto de desobediencia pecaminoso, pero sí es un acto donde puso a sus padres en angustia, en dificultad, porque no sabían dónde estaba el Señor Jesús. Ese perfeccionamiento del Señor se va logrando a través de esa obediencia, en primer lugar, a los padres, en segundo lugar, la obediencia a las normas de la ley, y él se va, en esa manera va aprendiendo la obediencia y la perfección. En el bautismo, escuchen, el bautismo, él dijo que, porque él viene donde Juan y le dice a Juan, vengo a bautizar, y Juan le dice, no, pero ¿cómo así? Soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, tú eres el grande, tú eres el rey, tú eres el Señor, y eres tú quien tienes que bautizarme. Y el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que se cumpliera toda justicia. El Señor sometiéndose a las normas, obedeciendo, aprendiendo a obedecer al Padre, a las normas, a lo que era la religión del momento. Ahí está el Señor entrando en ese camino. ¿Saben que para nosotros es difícil a veces someternos a las normas de la Biblia, lo que Dios demanda de nosotros? La Biblia dice muchas cosas que tenemos que hacer y nosotros las pasamos por alto. El Señor Jesús se sometió para que se cumpliera toda justicia. Amén.
Y la tercera razón, que es la que me voy a detener. El Señor Jesucristo murió, sufrió y murió para absorber la ira de Dios. La justicia de Dios, escuchen, la justicia de Dios demandaba la muerte de Cristo. El amor de Dios hizo que Cristo muriera. El amor de Dios. La ley de Dios nos demandaba y nos demanda en Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú eres. Tienes que amar a Dios. Esa es la demanda de Dios para nosotros. Pero todos nosotros hemos amado otras cosas diferentes a Dios. En nuestra lista de prioridades casi siempre Dios ocupa un segundo o un tercer lugar. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, voy a orar. Si me queda tiempo, voy a leer la Biblia. Tenemos siempre algo antes que Dios. Dios ha pasado a un segundo, a un tercer plano en nuestras vidas. Nosotros hemos dejado de honrar a Dios y de amarlo como la Biblia exige. ¿Se encontraron Deuteronomio 6:5? Amén. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo duro, fuerte, que lo escuchemos todos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo. Con todo lo que somos. Amén. Con todo lo que somos. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Qué hicimos nosotros los hombres? Nosotros nos separamos de Dios por el pecado. Pecado es ir en contra de la gloria de Dios, ir en contra de la santidad de Dios. Pecar es ir en contra de los mandamientos y estatutos de Dios. No solamente por la acción, sino que también pecamos por la omisión. Dice Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que nosotros también pecamos por dejar de hacer cosas que nos toca hacer. Pecamos porque hacemos lo contrario a las normas, pero pecamos también por no hacer lo que las normas nos dicen que tenemos que hacer. Tenemos que amar al prójimo. No importa cómo sea el prójimo, tenemos que amarlo. No porque sea buena gente, no porque sea fácil de amar, tenemos que amar al prójimo. Ah, no, pero es que él no es mi prójimo, él es mi enemigo. Ah, bueno, la Biblia dice que hay que amar al enemigo. Amén. Y si hay alguien difícil de amar, es al enemigo, porque el enemigo nunca va a hacer cosas para que nosotros lo amemos. ¿Qué va a hacer el enemigo? Siempre va a procurar hacernos mal, pero tenemos que aprender a amarlo aún así como él es. Hay normas en la escritura, en la Biblia, que nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlas y muchas veces sin darnos cuenta que estamos yendo contra Dios mismo. Estamos yendo contra la ley de Dios. Voy a darles un ejemplo. En Efesios, creo que es en el capítulo 5, me parece que es en el versículo 18, no estoy seguro, pero usted va a corroborar ahorita. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, no se embriaguen con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos expertos en cumplir la primera parte como cristianos. No nos estamos emborrachando, no nos estamos llenando de vino, ni de cerveza, ni de whisky, ni de nada de eso. Pero la segunda parte no la cumplimos. Ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo o estaremos en un pecado de omisión. Entonces esto del pecado es demasiado serio, demasiado difícil. Escuche, el pecado, de acuerdo a la persona contra quien pecamos,
se hace más o menos grave, de acuerdo a la dignidad. No es lo mismo que usted insulte al vecino a que usted insulte al policía. No es lo mismo, porque usted insulta al vecino y está bien, ahí puede haber un pequeño alegato y todo, pero usted insulta al policía y usted está metiendo en un problema serio. Usted insulta al alcalde y es peor que insultar al policía. Usted insulta al presidente de la República y ese es un insulto mayor. ¿Por qué? Por la dignidad del presidente de la República. Entonces no se puede insultar ahí a la loca, a la topa tolondra, porque en la medida en que, perdónenme mis colombianismos, Señor, ayúdame a entender que estoy en Nicaragua, pero creo que les quiero decir, lo que les quiero decir es que de acuerdo a la dignidad de la persona, el pecado se hace más grave. Amén. Y aquí es donde viene el gran problema. Nosotros pecamos contra un Dios santo, santo, santo. Amén. Él es el Rey del universo. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y cuando pecamos, no estamos pecando contra el vecino ni contra el policía. Estamos pecando contra el Dios creador del universo, el santo de los santos. Nuestro pecado entonces no es un pecado pequeño. Nadie puede cometer un pecado pequeño. Todo pecado es pecado, y como es contra Dios, es un pecado inmensamente grande. Estamos traspasando la gloria, la santidad de Dios, y eso hace que el pecado merezca toda la justicia de Dios sobre nosotros. Amén. No hay forma de escapar. El pecado nos lleva a que la ira de Dios se revele sobre nosotros. Entonces, la seriedad del insulto aumenta según la dignidad del insultado. Y Dios, que es justo y santo, a Él no podemos pecar contra Él. Pero ¿quién no peca? Si Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado. No hay uno solo, no hay ni uno justo, no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos, aún nos hemos desviado, todos hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que merecemos de parte de Dios si hemos pecado? Nosotros merecemos toda la ira de Dios sobre nuestras vidas. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Si Dios no castiga el pecado, Dios sería un Dios injusto. Escuche, Dios sería un Dios injusto si Dios no castigara el pecado. Volvemos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo, escuche, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado de un madero. Como veo que son rápidos en buscar la escritura, nos vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escúcheme lo que le quiero decir. Dios es un Dios justo, un Dios santo. La humanidad ha pecado, ha violentado las normas de Dios. La humanidad ha ido en contra de la santidad de Dios por su pecado. No queda otro remedio que Dios haga su justicia y aplaste a la humanidad. Pero Dios es amor, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, yo quiero tratar de describirles este asunto. El Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní. Hay angustia en el Señor. ¿Por qué? Porque viene un momento duro y difícil para él. Dice en Lucas que mientras él está arrodillado clamando al Padre, hay tanta angustia en el Señor que grandes gotas de sangre corren por su frente y su rostro y caen a tierra. Hay una angustia tremenda, una angustia que comenzó unos días antes cuando vinieron los griegos a preguntar, dijeron: queremos ver a Jesús. Y cuando el discípulo viene le dice al Señor: Señor, unos griegos te buscan. El Señor sintió, yo supongo que sintió como un corrientazo dentro de su cuerpo, dentro de su vida, y su alma se conmovió y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, pero ¿qué diré si para esto he venido? Días antes del Getsemaní, el Señor ya siente eso, dice que tiene su alma angustiada hasta la muerte. Por eso cuando llega al Getsemaní y está allí, está en una angustia tremenda, como ninguno de nosotros podría vivirla. Está en angustia, en dificultad, y expresa las palabras que nosotros conocemos: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. No es que el Señor allí esté teniendo miedo a la cruz. Él no está orando eso por el miedo a la cruz. Él no está orando eso porque se está imaginando los latigazos que le van a dar en la espalda, la corona de espinas, los garrotazos en la cabeza. Dice la Escritura que besaron su barba, lo cogían los soldados y jalaban la barba. No hay nada más doloroso que eso, pero lo hacían los soldados romanos. Jalaban la barba del Señor Jesús, lo escupían, lo golpeaban, lo laceraron, todo eso que le hicieron. Pero eso no es lo que causa angustia en el Señor ahí en el Getsemaní. No es eso, porque Él les dijo a los hijos del trueno, les dijo: ustedes de pronto pueden pasar por ahí. No era el dolor de los clavos lo que el Señor tenía en ese momento en su mente. Él no estaba pensando en lo doloroso que iba a ser cargar la cruz y que le clavaran los brazos y los pies a esa cruz y lo levantaran, y el peso de su cuerpo asfixiándolo y todo el dolor que pudo haber sufrido en la cruz. No era eso lo que angustiaba al Señor ahí en el Getsemaní. Lo que realmente angustiaba al Señor en el Getsemaní era la copa de la ira de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. El Señor está en el Calvario, está en la cruz. En ese momento, toda la ira de Dios está cayendo sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento el Señor Jesucristo en la cruz es un ladrón, un adúltero, un fornicario, un borracho, un mentiroso, y cualquier pecado que usted se imagine, el Señor lo está tomando en su cuerpo para que la ira de Dios recaiga sobre Él, porque Él tomó su lugar, mi lugar, para que nosotros no fuéramos castigados. Por eso sufrió toda la ira de Dios. Hay un momento en que Dios tiene que separar su vista del Señor Jesucristo, y por eso Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado que había en Cristo Jesús no lo podía mirar el Dios Santo que estaba en el cielo. Tuvo que apartar su mirada, pero era la única manera en que usted y yo íbamos a lograr la salvación. Amén. No había otra forma, no había otra manera. La justicia de Dios tenía que cumplirse, y Cristo dijo: yo voy a tomar el lugar. Se hizo maldito en el madero por usted y por mí. Por eso tomó nuestro lugar, y por eso toda la ira de Dios fue sobre Cristo Jesús. No fue fácil.
Nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Si lo comprendiéramos un poquitito por lo menos, viviríamos más para la gloria de Dios. Amén. Pero nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Si lo entendiéramos, lo que dice Deuteronomio 6, sería algo diario en nuestra vida, algo real y diario en nuestra vida. Amar a Dios con todo lo que somos, independiente de lo que yo quiero o de lo que yo necesito. Eso es lo que necesitamos hacer. Gloria a Dios, amén. Si usted no está dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas, usted no ha entendido nada. No ha entendido nada. Si usted no entiende que la ira de Dios recayó sobre Cristo, pero que esa ira tenía que caer sobre mí. Pero el Señor dijo, no. ¿Cómo vas a aplastar a Víctor Manuel de esa manera? Yo voy a tomar el lugar de Víctor Manuel. Y se puso allí por mí. Dijo, yo voy a morir por Víctor Manuel. Y murió por mí en el Calvario. Murió por usted en el Calvario. Murió por todos nosotros en el Calvario. Amén. Voy a terminar leyéndoles un versículo que está en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Porque, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, escuche esto, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Murió por usted, por mí, Gloria a Dios. resucitó por usted, por mí, para que tengamos vida y vida plena. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tu palabra ha sido predicada. Ahora, Señor, yo deseo y pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu quien sigue obrando en la mente y en el corazón de quienes están aquí escuchando tu palabra. Te ruego, Dios, que si hay alguien aquí que todavía no ha sido salvo, tú lo salves en esta noche, Señor. Que esa persona entienda que tú entregaste todo en el Calvario para que nosotros obtengamos la posibilidad de la salvación. Gracias, Señor. Amén. Mientras ustedes tienen sus ojos cerrados, yo quiero invitar, si hay alguien aquí que todavía no ha hecho una decisión por Cristo Jesús, yo quiero invitarlo, porque esta es la noche. Hoy es el día de salvación. Si oye hoy su voz, la voz de Dios, no endurezca su corazón. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero que levante su mano indicando lo que usted quiere hacer. Todos ya son cristianos, salvos, gloria a Dios por eso. Ahora mi segunda invitación. De pronto hay alguien aquí que ha andado así como a medias y sin zapatos, es decir, como que sí es y como que no es cristiano, y que en esta noche quisiera, porque ha entendido lo que Cristo hizo por nosotros, usted quisiera reconciliarse con el Señor. Yo quisiera ayudarle con una oración. ¿Hay alguien que esté en esa situación y quiera reconciliarse con el Señor? Como yo no veo por allá afuera, los que están afuera, si hay alguien, me avisan y yo quisiera orar. Todos ya, bueno, todos son salvos, todos andan en santidad, mejor dicho, estamos súper bien aquí. Amén. Gloria al Señor. Gracias por escucharme, hermanos, y deseo que Dios les siga bendiciendo y sigan adelante, que esta obra no va a parar. Gloria a Dios, Esta obra no va a parar, porque esta obra es del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pastor. ¿Para cuánto fue de bendición este mensaje? Para mi vida también. Definitivamente que estoy convencido en un 100% que Dios ha hablado a nuestras vidas, utilizando en esta ocasión al pastor Víctor Buitrago. Estoy seguro que él solo no hubiese podido hacerlo. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita.
Toda la gloria sea para Dios.